gloriosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Muy buenas tardes, Guatemala. Muy buenas tardes, mundo entero. De verdad, qué gusto, qué privilegio y qué honor tan grande poder estar compartiendo con cada uno de ustedes en este histórico templo de Nuestra Señora de los Remedios, Templo del Calvario, hoy miércoles de ceniza. El inicio, el punto de partida para este tiempo de conversión, para este tiempo de penitencia, para este tiempo de ayuno, para este tiempo de reconciliación con Dios nuestro Señor, y qué mejor manera que compartirlo con cada uno de ustedes a través de Eventos Católicos Radio y Televisión, a los pies del Nazareno de la Justicia, el Nazareno de los Terciarios Franciscanos, como bien nos indica la historia. Hoy, pues, precisamente en estas horas de la tarde, el Nazareno de la Justicia estaría pues ya en los preparativos finales para poder salir a bendecir al pueblo católico guatemalteco en este cortejo penitencial, un cortejo en donde precisamente se iba rezando el Santo Via Crucis, y de esta forma era el preámbulo y era la invitación para el pueblo católico guatemalteco para ese llamado que la Santa Iglesia nos hace el día de hoy, de acercarnos más al Señor, de cambiar y creer en el Evangelio, como bien en la frase que hoy nos decían cuando nos hacían la imposición de la Santa Ceniza. En esta tarde no me encuentro solo, yo quiero darle la más cordial bienvenida a un gran amigo y también un gran sacerdote, el cura párroco de este templo, el Padre Manuel de Jesús Chilín. Padre, mil gracias por abrirnos las puertas de este templo del Calvario, mil gracias por dejarnos estar a los pies de la justicia en este día tan importante y que seguramente un día muy nostálgico para los devotos de esta consagrada imagen. Gracias a todos los hermanos y hermanas que siguen esta transmisión. Definitivamente que el miércoles de ceniza marca el inicio de la Santa Cuaresma, donde la Iglesia nos invita al ayuno, a la oración, a la lectura de la palabra de Dios. Y en el Templo del Calvario, que es un templo dedicado a la Pasión, siempre ha sido muy clásico el Via Crucis con la consagrada imagen de Jesús de la Justicia por las calles adyacentes al templo. Antiguamente el Via Crucis salía a las 6 de la tarde y regresaba a las 10 de la noche, haciendo su visita al Beaterio de Belén y a la iglesia de San Francisco, que son capellanías de nuestra parroquia. Pero debido al incremento de devotos cargadores y para facilitar la participación de los colegios del sector, la procesión en los últimos años ha salido a las 4 de la tarde. Como tú bien decías, a esta hora se hacía la celebración de la palabra y los preparativos para iniciar el cortejo procesional. Hoy, debido a la pandemia, por primera vez nos sale Jesús el miércoles de ceniza, ya que hace un año sí tuvimos la gracia de hacerlo. Claro. Sin embargo, desde las 5 de la mañana hemos tenido cientos de personas que han venido a visitarle. A las 5:30 tuvimos el ejercicio del Via Crucis con las personas que vinieron al templo. Hemos tenido Eucaristía, celebración de la palabra, imposición de ceniza, y el Nazareno no se ha quedado solo en ningún momento. Conmueve ver a la gente que viene con velas, con arreglos florales y que derrama una lágrima en el momento de orar delante de Jesús de la Justicia. Padre, definitivamente son momentos que yo creo que marcan mucho el corazón de la feligresía católica, ¿no? Recordemos que las imágenes tienen un papel protagónico en la catequización, principalmente en esta temporada de la Cuaresma y la Semana Santa. Y obviamente pues la religiosidad popular, las tradiciones, las procesiones pues están muy arraigadas a esto. Y obviamente, pues como usted lo decía, en el tema de la pandemia hay un gran vacío. Se siente un vacío en el corazón del católico guatemalteco que no puede acompañar sus cortejos procesionales. Sin embargo, pues como bien lo decía Monseñor Gonzalo Evía, la creatividad de la Iglesia está saliendo a relucir. Y precisamente usted lo mencionaba, una serie de actividades se están realizando, y hoy la oportunidad de todos los devotos de Jesús de la Justicia para tenerlo más cerca incluso que en un cortejo procesional. Definitivamente que hemos tratado de responder a esa exigencia del arzobispo de ser creativos. Durante el día se han hecho turnos virtuales, y ese turno virtual corresponde que tú hagas el rezo del rosario a determinada hora, la oportunidad que la gente pueda venir a venerar al Señor, que estén más cerca de ellos. Definitivamente nos está llevando a otra manera de acercar a Jesús. Padre, si yo le preguntara al Padre Manuel de Jesús Chilín, ¿qué es lo que más le ha impactado de las manifestaciones de fe que se han vivido el día de hoy en el Templo del Calvario? La perseverancia de las personas.
sin duda alguna desde las 5 de la mañana hasta la hora que ves, el templo se va llenando poco a poco. Me impresiona la fidelidad, la fe de la gente. La gente muy responsablemente viene, guarda el distanciamiento, la mascarilla, el gel, pero la gente aquí está delante de Jesús de la justicia. No han venido porque les vamos a dar un turno para cargar, no han venido por algo externo, sino vienen por puro amor. Y te puedo decir, toda la gente que ha desfilado durante este día y la gente que vendrá, cerraremos el templo hoy a las 8 de la noche, luego tendremos un Via Crucis privado con la hermandad. Esta es gente que muestra su fe y su amor a Jesús de la justicia. Definitivamente, Padre, una imagen que a lo largo de la historia ha jugado un papel clave en las crónicas de la Cuaresma y la Semana Santa, y lo hablábamos fuera de micrófonos, una devoción que a lo largo de estos años ha ido aumentando de una manera extraordinaria. Usted lo mencionaba, el Via Crucis antes pues salía en horas más tardes, eran recorridos mucho más pequeños, y ahora pues también por la afluencia de votos también se han ampliado estos recorridos. ¿Cuál ha sido ese proceso de crecimiento desde que usted llegó? ¿Desde qué año está usted pues a cargo de la Hermandad de Cruzados de Cristo, y cómo ha sido esa visión que usted ha tenido para aumentarle esta devoción a Jesús de la Justicia? Yo llegué hace 6 años a la parroquia por mandato de Monseñor Oscar Julio Bian Morales. Definitivamente que encontré con una realidad muy distinta a la parroquia, entonces lo que había que ordenar se fue ordenando. Por ejemplo, la procesión del segundo domingo, sabía yo que no era una procesión real, que era demasiado extenso el recorrido, entonces a mí me tocó cortarle al anda, me tocó cortar el itinerario, porque no era una procesión que se sostuviera económicamente, y luego no tenía los devotos necesarios para llevar en hombros a la Sagrada Imagen. O sea, a la gente se le daban 2 turnos, la gente cargaba varias veces. Hoy por hoy te puedo decir que antes que la pandemia entrara, hace un año, el segundo domingo, todos los turnos, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, eran turnos llenos, completamente vendidos. Una procesión real. Mientras que en el miércoles de ceniza tuvimos que pasarla a las 4 de la tarde porque varios jóvenes querían llevar en hombros a la consagrada imagen de colegios que pertenecen al sector de nuestra parroquia. Jesús de la Justicia, yo me atrevería a decir que tiene como 2 tipos de devotos. Los que vienen todos los días a rezarle, tú vas a ver siempre el mechero que está lleno de velas, y aquellos que vienen cada año por una promesa para llevarle en hombros. Esto es la devoción a Jesús de la Justicia, es de las imágenes más veneradas en este templo, y pues gracias a Dios hemos encontrado gente muy buena, muy entusiasta. De eso pues doy gracias a Dios, que han colaborado en, por decirlo así, mejorar las túnicas de Jesús, la cruz, la corona, las cosas que son parte de su identidad. Padre, y ahorita tocaba usted un punto muy importante, esa identidad o esos detalles que han ido evolucionando también de Jesús Nazareno de la Justicia. Estamos hablando de que también en un cortejo de segundo domingo se le ha cambiado, pues si lo queremos llamar de esta manera, un poco su esencia al implementarle un resplandor, al implementarle pues túnicas ya ataviadas de bordado, cosa que años anteriores pues no se veía, era una procesión muy austera, Padre. Sí, yo creo de que todos los cortejos procesionales de una u otra manera van evolucionando en el sentido del resplandor. La característica por muchos años de Jesús de la Justicia fue esa, que él no usaba un resplandor, pero he encontrado fotografías de 1940, 1950, y él sí usaba en resplandor al principio, ¿verdad? Claro. Luego normalmente él utilizaba túnicas lisas como está ahora, y pues al llegar al templo hemos encontrado devotos que le han regalado túnicas bordadas, bellísimas, y pues se le han colocado, y como dice la gente, Jesús siempre va lindo, siempre va hermoso, ¿verdad? Pero no lo hacemos en ningún afán de competencia, de competir con nadie, sino todo es una muestra de amor de la gente que le tiene a Jesús.
Definitivamente, Padre, es una fe y una devoción viva, y que hoy, miércoles de ceniza, día en donde el Señor de la Justicia tendría que salir a las calles, pues se ve en su máximo esplendor. Ahorita en estos momentos, Padre, estamos pues también viviendo la celebración de la palabra, y podemos ver, pues no podemos decir un templo abarrotado, porque no lo podemos decir, un templo con muchos devotos, con mucha gente que precisamente guardando el distanciamiento social se está acercando, no solo a ver a Jesús de la Justicia, sino que también encontrarse con Jesús Eucaristía, Padre, que eso es algo clave que también debemos de tener presente en esta cuaresma, ¿verdad? O sea, el encuentro con nuestras imágenes es algo realmente hermoso y que nos ayudan a reflexionar sobre la pasión del Señor, pero no debemos de perder el centro, que es un Cristo vivo que ha decidido quedarse con nosotros. Hace unos 15 días, en las catequesis del miércoles, el Papa Francisco habló de la centralidad de la liturgia. Y él decía, qué triste la vida de un cristiano que no viva la liturgia. Y cómo muchas veces nosotros con otras devociones, dice el Papa, hemos perdido lo esencial que es la liturgia. Siempre hemos insistido que el centro son las celebraciones, la Eucaristía, las celebraciones del Tríduo Pascual, y las procesiones son una manifestación externa de lo que hemos celebrado en la iglesia. Claro. Creo que la pandemia es una oportunidad para educar a nuestros hermanos cucuruchos, a las devotas cargadoras, a que volvamos a la fuente, a que volvamos al centro, a la liturgia, y que Dios quiera, primero Dios, cuando ya haya pasado todo esto, entonces nosotros logremos comprender, primero es la celebración, el acto litúrgico, y luego públicamente manifestamos en la calle lo que hemos vivido. Normalmente, antes de la salida del cortejo procesional de miércoles de ceniza, siempre se tenía la Eucaristía o una celebración de la palabra como preparación. El Viernes Santo, antes de ser levantada el anda del Señor sepultado y de la Reina de la Paz, también celebramos con todo el pueblo de Dios en el atrio de la iglesia la celebración propia de Viernes Santo. Y tratamos de inculcarles de que todo buen devoto cargador debe de llegar a la vigilia pascual. Siempre es un reto pastoral, pero que vale la pena. Recordemos que los cucuruchos no son gente fanática, aunque la haya. No solamente es un aspecto cultural. Tú para ser cucurucho debes de ser cristiano. Claro. Bautizado, confirmado, con tu primera comunión. Y sobre todo si eres un cucurucho, debes de saber que en la iglesia hay una jerarquía. El Papa, los obispos, los sacerdotes, una iglesia organizada que Cristo nos dejó y nosotros nos sometemos a ella. La mayoría de los cucuruchos pues son laicos, pero deben de ser laicos que amen a Cristo, que amen a la iglesia, que vivan en obediencia. Y eso es lo que vamos buscando poco a poco en el Calvario. Definitivamente, Padre, hay una formación para el cucurucho, ¿verdad? Hay una formación para que ese devoto de verdad sea un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero discípulo del Calvario, Padre. Usted tocaba un punto y hablábamos del tema de los cucuruchos. Y yo creo que entre este mundo de los cucuruchos sabemos que el Padre Manuel de Jesús Chilín fue y es cucurucho. Y yo aquí sí le quisiera tocar les quisiera hacer una pregunta muy sentimental. ¿Qué siente el Padre Manuel de Jesús Chilín junto con toda la hermandad de los Cruzados de Cristo hoy miércoles de ceniza que Jesús nos haría? ¿Cuál fue el sentir de bajar a Jesús del camarín, de poderlo vestir y de saber de que no iba a ser igual que siempre? Definitivamente que es un sentimiento en algún momento como humanos de nostalgia, de tristeza, de saber que este año no va a haber una manifestación pública. Y uno comprende y entiende esa situación, aunque el cansancio y el trajín pues también hubo, pero ha sido menor que otros años, ¿verdad? Claro. Que estás pendiente bajo la presión, controlándolo todo. Me siento muy agradecido con Dios porque nos está dando la oportunidad también de vivir otra dimensión y de ir a lo esencial. Triste me sentiría yo que algún hermano cruzado de Cristo se alejara en este tiempo de la hermandad porque no va a haber procesión. Creo que no es lo que hemos ido educando, ¿verdad? Claro. En lo personal me siento muy agradecido, muy contento, bendecido por Dios, que desde mi adolescencia yo pertenecí a la canónica y 3 veces centenaria hermandad Cruzados de Cristo, ¿verdad? Y ser párroco del Calvario es una gracia muy especial que Dios me ha dado
y creo que eso mismo me ayuda a comprender, a entender la situación, a valorar y a trabajar por esta porción del pueblo de Dios que el Señor me ha encomendado y que lo hago con mucho gusto. Nunca me imaginé llegar a ser párroco del Calvario, ¿verdad? Creo que no es ningún secreto que siempre, ya siendo sacerdote, sentía una admiración particular por la iglesia del Calvario, porque era el Cristo donde yo cargaba, ¿verdad? Claro. En esta iglesia fui bautizado yo y mi familia siempre nos enseñó como punto de referencia el Calvario. Llevamos una vida parroquial en nuestra comunidad, pero en lo personal muy agradecido con Dios. Definitivamente, padre. ¿Y qué le parece a usted si nos vamos a remontar a lo que se vivía el año pasado en el cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Justicia, al compás de las notas de la monumental marcha In Memoriam? No se despegue, porque ya regresamos con más información. De San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 15, que es el encuentro con la samaritana. Llegó a una ciudad de Samaria llamado Sicar, junto a la procesión que dio Jacob a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, pues, fatigado del viaje, se sentó así junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Vino una mujer de Samaria y a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Entretanto, sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar víveres. Entonces la samaritana le dijo: ¿cómo tú, judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen comunicación con los samaritanos. Jesús le respondió y dijo: si tú conocieras el don de Dios, a quien es el que te dice, dame de beber, quizá tú lo hubieras pedido a él, y él te habría dado agua viva. Ella le dijo: Señor, tú no tienes con qué sacar, y el pozo es hondo. ¿De dónde entonces tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos, y sus ganados? Respondió Jesús: todos los que beben de esta agua tendrán de nuevo sed, mas quien beba del agua que yo le daré, no tendrá sed nunca, sino que el agua que yo le daré se hará en la fuente del agua surgente para la vida eterna. Dijo la mujer: Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed, ni tenga más que venir a sacar agua. Fernando, realmente un mensaje hermosísimo de nuestro hermano Juan, que hoy pues se plasman en estas andas, en ese color crema, donde podemos ver el pozo de Jacob en la parte de atrás, y en la parte de adelante precisamente la samaritana, que también es protagonista de este pasaje bíblico. Hay que recordar, Alex, y es parte de lo que se habla en esta escritura, precisamente ese divisionismo que había en el Israel antiguo, donde los diferentes grupos, las diferentes etnias no se relacionaban entre sí. Incluso se ha hablado mucho precisamente de cómo se veía hasta cierto punto mal a quienes eran oriundos de Galilea, por precisamente entrar en contacto con los extranjeros que se consideraban paganos. Durante su trayecto se rezan las 14 estaciones del Vía Crucis, y en esta ocasión entrará
al templo de San Francisco, porque recordemos que esta imagen, el Nazareno de la Justicia, pertenecía a los hermanos terciarios de la orden franciscana en aquella época previo a la época liberal, cuando el gobierno liberal expropia a la iglesia, y esta imagen es mandada al Templo del Calvario, ahora Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Templo del Calvario. Yo recuerdo que esta procesión data aproximadamente de los años 60, en donde pues salía como a las 6 de la tarde, su recorrido era bastante corto y se rezaba el Vía Crucis. Nosotros pues veníamos a verlo ahí por la Séptima Avenida, en diferentes horarios, por lo regular a las 6:30, 7 de la noche, estaba pasando por la Séptima Avenida, daba la vuelta por la 13 calle y se tornaba al templo. Una procesión muy hermosa, pues o sea, Jesús con siempre muy sencillo y como dices, esa anda majestuosa, pues de 40 brazos, muy hermosa también. Frente a Casas Centrales que se da ese encuentro de la Dolorosa Franciscana con el Nazareno de la Justicia, que ya, como bien decía don Carlos, se acerca a este templo de San Francisco. Hoy vemos a este bello Nazareno con una túnica en color lima sobre un altar, y al frente vemos a aquella mujer, aquella samaritana con la que él se encuentra en aquel pasaje del Evangelio de Juan, donde él le dice: del agua que yo te dé. Y dice que al final el Cristian le dice: Monseñor, ¿le puedo pedir un favor? Monseñor, sí, decime, ¿me puede dar su bendición? ¿Cuánto nos queda? Byron. Gracias por estar en sintonía de este programa especial en vivo y en directo desde la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, Templo del Calvario, a los pies del Nazareno de la Justicia, el Nazareno de los Terciarios Franciscanos. Lo que usted acaba de ver son imágenes de lo que acontecía precisamente el año pasado a la salida de este cortejo penitencial con Jesús de la Justicia, que obviamente pues nos invade los sentimientos, nos invade la nostalgia, porque pues hoy a estas horas ya estaríamos a momentos clave de escuchar las bellas notas de In Memoriam y el Nazareno sería levantado en hombros de todos esos devotos
que hoy se han dado cita acá en esta 18 calle del centro histórico de la devota ciudad de Guatemala para rendirle esas muestras de fe, esas muestras de amor, esas muestras de devoción a este bello nazareno que definitivamente se ha arraigado en el corazón de miles y miles de guatemaltecos. Padre Chilín, ¿hasta qué horas estará abierto el templo el día de hoy nuevamente para que pues todos aquellos devotos que nos están viendo, que nos están sintonizando a través de Eventos Católicos Radio, se den cita en este templo del Calvario para visitar al Nazareno de la Justicia? A las 5 de la tarde tendremos la celebración de la Eucaristía, al final será la imposición de ceniza, cerraremos el templo a las 7 de la noche para un proceso de limpieza que hay que realizar y luego a las 7:30 de la noche tendremos una celebración de la palabra a puerta cerrada con los miembros de la Hermandad Cruzados de Cristo. A las 8 de la noche culminamos la jornada con el ejercicio del Santo Via Crucis dentro del templo a puerta cerrada, que será transmitida por la página de la parroquia. Y así concluimos la jornada del día de hoy. Padre, Jesús de la Justicia quedará entronizado en este bello altar elaborado hasta el día de mañana, o hasta cuándo pues podremos verlo tan cercano como el día de hoy. Jesús de la Justicia estará en este sitial de honor durante todo el fin de semana para que los fieles puedan venir a dejar una ofrenda floral, a hacer una oración, a hacer su visita devocional. Padre, hace unos momentos cuando estábamos viendo las imágenes de lo que fue el Via Crucis del año pasado, se escuchaba en el interior del templo del Calvario el clarín, el toque del silencio. Yo creo que a todos nos ha estremecido, a todos nos ha emocionado, porque en estos momentos, principalmente a usted, a todos los devotos, a los cruzados de Cristo, esta hora era clave. Esta hora era donde seguramente era el corre-corre de los últimos preparativos. Y aquí le quisiera hacer una pregunta también a usted. ¿Qué pasa por su cabeza en estos momentos a recordar ese Via Crucis penitencial que se llevaba a cabo en ese 2020? Uno de los pocos cortejos, padre, que pudieron salir. Y hay que decir una cosa, Jesús de la Justicia cumplió con sus 2 procesiones. Definitivamente que pasa en mi mente los cientos de personas que estaban dentro del templo, los medios de comunicación, los miembros de la hermandad y los devotos esperando el momento de ser levantada el anda. Recuerdo que el cortejo salía a las 4 de la tarde, pero a las 3 de la tarde ya teníamos totalmente abarrotado el templo y gracias a Dios con todas las cosas listas y organizadas por los miembros de la hermandad para iniciar la celebración de la palabra y el cortejo procesional. Creo que una de las características era que empezábamos muy puntualmente gracias al trabajo de cada uno de los miembros de la hermandad. Padre, yo le preguntara un punto emblemático en este cortejo penitencial de miércoles de ceniza. ¿Cuál me podría decir que de verdad usted lo marque por alguna razón? No sé, alguna devota que se acercara, algún coro de niñas que le cantara o algún rezo del Via Crucis que dijera usted, marcaba, penetraba el corazón de los devotos. Yo creo que si nos vamos a dirigir a un solo punto nos quedaríamos muy pobres. Jesús de la Justicia tenía momentos muy particulares. El primero, su salida, una 18 calle totalmente abarrotada. El segundo momento, su paso por el Instituto de Señoritas El Rosario, claro, donde padres de familia, maestros y alumnas recibían al Señor con una alfombra de 2 cuadras, haciéndose presente todas con traje de gala y teniendo la oportunidad de llevar al Señor. Una estación se rezaba ahí y cantaban las niñas también. El segundo paso emblemático, el paso por el colegio Eugenio Pacelli, donde estaban los niños de preprimaria y de primaria, con un altar, con una alfombra, a las 7 de la noche. Y yo diría que los siguientes 2 pasos, tal vez el más sublime de todos esos, el paso por la Casa Central, sobre la 13 calle y Segunda Avenida. Era maravilloso ver a todas las hermanas de la caridad de la Casa Central salir a recibir al Nazareno, rezar, cantar. Sí, yo creo que era un cortejo muy rico en momentos, en manifestaciones de fe. Ellas lo esperaban mucho y siempre lo recuerdan y lo hablan, ¿verdad? Incluso lo mencionan de las hermanas que ya murieron. El paso de Jesús de la Justicia era especial para ellas. Definitivamente, Padre, y esto es historia, historia que se vive, historia que se cuenta a través del 940 de Eventos Católicos Radio y Televisión. Padre,
el tiempo se nos va como agua entre las manos, de verdad, cuando uno habla de algo que de verdad lo apasiona, algo que de verdad ama. Y yo creo que hablando de Jesús de la Justicia el día de hoy, muchos de los devotos que no han podido acercarse al templo y no podrán, han podido tener este momento para poder recordar esas vivencias junto a este bello nazareno y tenerlo cerca, aprovechando estos medios digitales. Hoy iniciamos la Santa Cuaresma. ¿Cuál es el mensaje, Padre, para toda la feligresía católica guatemalteca en estos 40 días de preparación para la Pascua? Nosotros hemos iniciado una campaña de oración y el día de hoy de ayuno para pedir al buen Dios, a Jesús de la Justicia, por el cese de la pandemia. Creo que el mensaje para ustedes, hermanos y hermanas que están en casa, es que nos mantengamos firmes en la fe y que aprovechemos estos 40 días para acercarnos más al Señor en familia, por medio de la oración. Incluso en la parroquia, les valga la publicidad, hemos estado vendiendo a los fieles una veladora con la estampa de Jesús de la Justicia, y en esa bolsa va una guía del Vía Crucis para que los viernes en familia la gente rece. Que esta Semana Santa sea más espiritual y que sea más intensamente vivida en familia. Yo terminaría diciendo, si tú eres devoto cargador de cualquiera de las iglesias del centro histórico, a partir de hoy puedes poner una moña morada en la puerta de tu casa. Claro. Que se manifieste la fe de los católicos. Definitivamente, Padre, y solo para ir cerrando, pues hay mucha expectativa, ¿verdad?, de qué es lo que va a acontecer esta segunda semana. Podríamos adelantar algo de los devotos de qué es más o menos lo que vamos a vivir junto al Nazareno de la Justicia ese segundo domingo que era tan esperado también por todos los cucuruchos. En la medida de lo posible vamos a hacer que Jesús esté cerca de sus fieles. El sábado anterior al segundo domingo, Jesús de la Justicia estará ya en el altar mayor para ser venerado durante esa tarde. El domingo por la mañana vendrá uno de los obispos auxiliares a las 8 de la mañana a presidir la Eucaristía solemne en honor de Jesús de la Justicia y pidiendo por el cese de la pandemia, por la salud de los enfermos. Y durante todo el día habrán Eucaristías, rezo de la coronía, rezo del Santo Rosario, para que toda la gente pueda venir a venerar a Jesús de la Justicia. Muchísimas gracias, Padre. Reiterarle, como siempre, nuestro más profundo agradecimiento por abrirnos las puertas de este templo, poder estar tan cerca de este consagrado nazareno y llevarle a todo el pueblo católico guatemalteco esa fe que se vive, esa fe que se siente en esta devota Guatemala. Como bien hemos dicho en la producción de Eventos Católicos, hay pandemia, ¿qué hiciste? Trataste de esconder nuestra fe. Qué equivocada estás. Padre, muchísimas gracias por aceptar a Eventos Católicos en esta transmisión en vivo y en directo desde el Templo del Calvario. Para usted que se encuentra lejos, para usted que está enfermo, para usted que está en un hospital, para usted que no puede acercarse a este templo, este trabajo es para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos y primeramente Dios, nos encontraremos, Padre, también en el programa especial Cruzados de Cristo en Franja 9 Cuaresma, hoy en horas de la noche a través de Eventos Católicos Radio. Que el Señor les bendiga para Guatemala y para el mundo entero. Eventos Católicos, radio y televisión, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.